Que el Señor le bendiga, ¿cómo está? Saludo con la paz del Señor. ¿Qué le parece si saluda a su hermano que está a su lado y le dice, qué bueno verte hoy acá? Con alegría. Dele gracias al Señor por su hermano. Saluda al que está atrás, al que está adelante. Aunque alguno no tenía ganas de verlo, dígalo igual. Muy bien. Mientras yo me acomodo acá, denme un segundo. Toda gente alta la que canta acá. Le damos gracias al Señor por este momento que tenemos en su palabra. ¿Qué le parece si oramos al Señor y entregamos este momento en las manos del Señor? Amén. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Señor, gracias por este tiempo. Y gracias por el tiempo que hemos tenido, Señor, de alabarte, de adorarte con el corazón. Para algunos no significa nada, Señor, pero para aquellos que te amamos, el adorarte, el cantarte a ti, lo es todo, Señor. Es la entrega del corazón, es el momento sublime donde estamos en intimidad contigo, tu pueblo y únicamente contigo, Señor. Gracias, papá, por ese tiempo. Y ahora queremos también rendir nuestro corazón y nuestro oído para escuchar tu palabra, Señor. Tienes mucho para decirnos hoy. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones y que sea tierra fértil, Señor, donde la semilla de tu palabra caiga y dé fruto al 100%, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Me toca compartir la palabra hoy, mis hermanos. Me voy a tener que aguantar por 3 horas y media. No tanto. Yo creo que todos conocemos la importancia que tiene un espejo. Es más, estoy más que seguro que todos tienen un espejo en su baño, en donde se miran antes de salir para el culto, ¿no? Algunos se han mirado hoy al espejo en ese baño antes de salir y habrán dicho, qué viejo estoy, ¿no? Me salieron patitas de gallo, me salieron canas, no sé, algo. Los espejos normalmente cumplen la función de reflejar nuestra realidad. Seguramente antes de salir de su casa ya se miró un montón de veces, ¿no? Y eso que cuando quiso arreglarse la camisa, no sé si le pasa a los hombres, pero a todos, pero se dio cuenta que no, lo que se inflaba no era la camisa, sino la panza, ¿no? A mi esposa quiso arreglarme el domingo pasado la camisa y se dio cuenta que no era la camisa, ¿no? Le dije, no me quemes. No nos gusta muchas veces lo que vemos en el espejo, ¿no? Estamos desalineados, nos limpiamos mal los ojos, estamos mal peinados, o nos manchamos la ropa justo antes de salir. Qué macana, ¿no? Nos manchamos la ropa juntas, nos molesta. Pero nunca vi a una persona molestarse con el espejo por lo que ve. O usted se enoja con el espejo por lo que ve. Nunca vi eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos somos conscientes y entendemos que la culpa de lo que estamos viendo no es del espejo, ¿no? La culpa no es del espejo, sino nuestra. De la misma manera es la palabra de Dios con nosotros. Es como un espejo que nos muestra nuestra realidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Enojarnos con la palabra? ¿Cuántos se enojan con el espejo por lo que ven? Ninguno, ¿no? Así también nosotros, con la palabra de Dios. Aunque no nos guste lo que la Biblia nos esté mostrando acerca de nosotros, no nos enojamos con la Biblia. No nos enojamos con la palabra de Dios. Nos enojamos, deberíamos enfadarnos con nuestra propia condición, nuestra propia realidad. No lo busque, pero Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25, yo se lo leo, dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre
Y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si no olvidas, mi hermano, si no olvidamos lo que escuchamos hoy, pero a lo contrario a eso, sino que escuchamos, obedecemos y lo ponemos en práctica, dice la Biblia que Dios nos bendecirá. Ahora pregunto una vez más, ¿es culpa del espejo, de la palabra de Dios, de lo que vemos? Dígalo con convicción, ¿es culpa del espejo? No, ¿no es cierto que no? No es así. En este caso, es la palabra de Dios la única capaz de mostrarnos nuestra realidad, aunque no nos guste lo que vemos. El problema está en qué hacemos con esa realidad. Lo que acabamos de ver en este espejo de la palabra, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con esa realidad? En épocas de Moisés, en donde estaba el tabernáculo de Moisés, esa tienda, había ciertas herramientas y utensilios que los sacerdotes debían emplear para ejercer el sacerdocio dentro del templo sagrado del Señor. Usted va a encontrar eso, no lo vamos a leer ahora porque es largo, pero usted puede encontrar eso en el libro de Éxodo, capítulo 37 al 40, son varios capítulos, pero entre todas esas, todos esos muebles que había dentro del templo del Señor y de estas herramientas, quisiera detenerme en un mueble en especial que se llamaba lavacro. Ahí vamos a ver una imagen, si mi hermano, ahí está, es representativa. Eso era un lavacro. Este mueble que vemos ahí era una fuente de bronce que estaba ubicado entre el altar del holocausto, es decir, si hiciéramos un recorrido dentro del tabernáculo de Moisés, estaba la puerta, ¿sí?, donde venían las personas y dejaban sus ofrendas. Las personas no podían entrar a ese lugar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ellos venían y dejaban sus ofrendas ahí, su palomita, sus tórtolas, dice la Biblia, sus ovejas, sus toros, y ellos dejaban sus ofrendas ahí. Era responsabilidad del sacerdote entrar esa ofrenda, y el primer mueble que encontraban ahí era el altar del holocausto. Luego de ese mueble se encontraba otro, que era este que está acá, el lavacro, una fuente de bronce, que servía en aquella época. Bueno, los espejos no eran como hoy los conocemos. Existían espejos, pero eran de metales pulidos, como el oro, la plata, en este caso el bronce. Así que el lavacro, en este caso, cumple dos funciones. En el templo del Señor cumplía dos funciones. La primera era la de hacer de espejo. El sacerdote debía sí o sí pasar por el lavacro antes de dirigirse a la presencia del Señor, al lugar santo, porque no podía estar delante del Señor ni desarreglado, ni sucio, ni manchado, ni despeinado, ni ninguna otra cosa. El lavacro cumplía esa función. Así que la segunda razón, o sea, él se miraba en ese espejo de bronce y podía ver que estaba desarreglado, y se arreglaba antes de entrar, ¿no? La segunda función era la de tener dentro, en su interior, agua limpia. ¿Por qué? Porque mientras se veía en el espejo lo desarreglado que estaba, también tenía agua para poder lavar sus manos, que estaban llenas de sangre por el sacrificio, de lavar sus pies, ¿sí?, en la parte de abajo, y de arreglarse antes de entrar a la presencia del Señor. Era una orden del Señor esto. ¿Todos entendieron la función de este mueble? Ahora pregunta, es una pregunta que busco que puedan responder de una forma lógica y humana. La orden del Señor era para que entraran perfectos en su presencia, pero ¿entraban perfectos a la presencia de Dios? Piense. ¿Entraban perfectos? No, ¿cierto? ¿Perfectos humanamente hablando? No. ¿Sabe por qué? Porque mientras ellos arreglaban lo que podían ver, no podían arreglar aquellos que no podían ver. Es muy probable, bueno, mi esposa a veces, este es un ejemplo más claro, mi esposa a veces me suele arreglar, no sé, el cuello de la camisa, por ejemplo, porque yo me veo en el espejo y lo veo bien, pero en la parte de atrás no lo veo.
Entonces, bueno, a todos los hombres les debe pasar porque somos medios para vestirnos, ¿no? Entonces viene ella y te arregla el cuello de la camisa, ¿no? Te arregla la corbata, te arregla. Porque hay partes que no nos vemos, ¿sí? La respuesta a esta pregunta de si era imposible, si era posible entrar perfecto es no es posible entrar perfecto. Y si nos ponemos a la luz de la palabra, no seremos perfectos, hermanos. Si nosotros ponemos nuestra vida a la luz de la palabra y queremos reflejar nuestra vida en la palabra, no nos veremos perfectos. La Biblia dice que no hay ninguno que sea bueno, el Salmo, que sea perfecto ante la luz de las Escrituras. No hay ninguno. ¿Hay alguno bueno acá? Nadie. Solo uno. La Biblia dice que solo uno pudo ser bueno, pudo ser perfecto y pudo ser agradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo es su nombre? Jesús, el único bueno y perfecto. ¿Sí? Si nos ponemos enfrente del espejo de la palabra de Dios, siempre veremos nuestras imperfecciones, hermanos. Siempre veremos que somos imperfectos. Decirle a tu hermano que está a tu lado, eres imperfecto. Si hay alguno enojado, te va a decir que te recontra, ¿no? No somos perfectos, hermanos. No somos perfectos. Y esto es lo que quisiera que tengas en mente cuando leamos algunos pasajes de las Escrituras, de la palabra del Señor, de nuestro pasaje central, y es esta, nuestra imagen frente a un espejo, la cual es la palabra de Dios. Amén. Te invito a que puedas abrir el Salmo, capítulo 119. Salmos, capítulo 119, versículo 1 al 8, vamos a leer ahí. Cuando lo tiene puede decir amén. Este salmo completo, quiero que lo tenga ahí en mente. Este salmo completo está para mostrarnos acerca de la excelencia de la palabra de Dios. Y nos muestra la imagen del hombre, de todo hombre, frente a ella. Como quien se mira en un espejo. Por eso le hacía la referencia del espejo. Cada parte de este salmo cumple una función muy importante. No lo vamos a leer todos. Simplemente vamos a detenernos en la primera porción, ¿sí? En la primera letra que ve ahí, que creo que dice Aleph, ¿no? Del 1 al 8. Ahí vamos a leer. Cada parte de este salmo cumple una función importante. Y la primera es la que todo hombre debería hacer cuando se encuentra frente a la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer usted cada vez que nos encontremos con nuestra realidad en la palabra de Dios? Lo leemos. Vamos a leer el primer versículo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Lo leemos de vuelta? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bueno, la palabra bienaventurados ya la hemos visto en este lugar muchísimas veces y significa dichoso, extremadamente feliz. Una felicidad que desborda, ¿no? Nunca vio una persona que se le desborda la felicidad. Se da cuenta que está contento. Eso significa la palabra bienaventurados. Ahora, los perfectos. ¿Quiénes son los perfectos? La palabra perfectos que aparece ahí en el Salmo significa completo, significa sincero. Sinceridad. Esta es una palabra que hace bastante tiempo de la que no hablamos y la que no vemos en otras personas. Es una virtud que se está perdiendo, mi hermano, incluso dentro de la iglesia. Hay una canción que me gusta mucho de Rabito, un cantante cristiano, bastante viejito, esa canción se llama Sinceridad. Y canta en esa canción unas verdades bien fuertes. ¿Por qué? Cuando un hermano nos pregunta, y quiero simplemente traerte a memoria esto para que veas o podamos analizarnos qué tan sinceros somos.
Cuando un hermano nos pregunta, hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Por cortesía, solemos decir, bien. Aunque en realidad, adentro tuyo, están pasando 1.000.000 de cosas. No somos tan sinceros, ¿no es cierto? Nos cuesta decirle a un hermano, ¿sabes qué, hermano? Estoy luchado. Pasé por una semana de tentaciones tremenda, muy difícil. ¿Puedes orar por mí? Yo me crié en una iglesia donde, gracias a Dios, pude ver mucho de esto. Pude ver hermanos decir, no, hermano, ¿sabes que estoy pasando por un momento difícil? ¿Podés orar por mí? Quiero que ores por mí. Sinceridad. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente fue sincero con Dios? Como siempre le digo, no me responda a mí, respóndase a usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que fue realmente sincero con Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas para decirle al Señor, Señor, ayúdame, esta situación me supera, Señor, yo no la soporto? O al otro extremo, ¿no? Porque no necesariamente necesitas estar mal, a veces estamos muy bien, gracias a Dios. Y derramamos lágrimas de sinceridad al Señor, agradecido al Señor por lo que nos está haciendo vivir en ese tiempo. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo fue la última vez? Nos cuesta ser sinceros con Dios, pero resulta que la sinceridad para Dios lo es todo. La sinceridad delante de Dios lleva a las personas, nos lleva a nosotros a arrepentirnos y a pedir perdón. ¿Qué lo hace? La sinceridad. ¿Estás siendo sincero con Dios últimamente? Y perdóname que sea tan insistente con eso, es que cuando estaba preparando esta prédica, el Señor fue insistente con esto. Porque Él no quiere una sinceridad mediocre o una confesión a medias, una confesión mediocre de nosotros, una relación basada en hipocresía. Porque el Señor lo sabe todo, Él quiere el 100% de nuestras vidas. La quiere completa, quiere tu vida y mi vida completa, con sus virtudes y también con sus limitaciones. Y también con sus fallas. Así te quiere el Señor. La expresión completa del salmista dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, y significa esto, parafraseando, son felices aquellos que conducen su vida delante de Dios siendo sinceros. De eso se trata ese versículo. El Señor no quiere que seamos literalmente perfectos, porque es imposible serlo. Quiere que seamos enteramente sinceros cuando tengamos un encuentro con su palabra. Sinceros. Que nos dejemos de falsedades humanas y que pensemos, que reflexionemos en que nada puede engañarlo. ¿Sabe qué? Cuando saludamos a un hermano y le decimos, no, estoy bien, hermano, gracias a Dios estoy bien. Puede que al hermano lo hayas podido engañar con tus palabras, pero a Dios no. Dios sabe que por dentro estás destruido. Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. Déjame leerte este versículo. Dice Génesis, capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová por primera vez. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sabe que esa palabra suele ser mal interpretada? Dios no le estaba diciendo a Abraham, yo te elijo Abraham y quiero que de ahora en más no cometas ningún pecado, que no te equivoques, que no falles en ningún pensamiento, te quiero de ahora en más de punta en blanco. ¿Será eso lo que le dijo? No fue lo que Dios le dijo.
lo que Dios le dijo, y quiero que pueda traer a su mente toda la vida de Abraham. Porque nos gusta recordar el Abraham del libro de los Hebreos, ¿no? El padre de la fe de multitudes, que nos gusta recordar ese Abraham. Pero olvidamos que Abraham tuvo un proceso para llegar a ser ese hombre de fe. Lo que Dios le dijo a Abraham fue: yo te elijo, Abraham, a pesar de que un día me vas a traicionar. A pesar de que un día vas a buscar ayuda en Egipto en vez de venir a mí. A pesar de que un día vas a mentir y vas a engañar, te pido una sola cosa, Abraham. Anda delante de mí y sé sincero. Aún así, yo te elijo a vos, Abraham. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros. El Señor te ha elegido, ha puesto su dedo sobre ti. Y a pesar de que no conocemos nuestro futuro, todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, aún así el Señor puso su mirada en vos. Solo te pide una cosa: anda delante de mí y sé sincero. Dios no nos está pidiendo que seamos perfectos en toda nuestra forma de conducirnos, sino sinceros. Que al mirarnos al espejo de su palabra podamos decir: Señor, estoy fallando en esta área de mi vida, Señor. No sé qué hacer con esto. Ayúdame, Señor. Reconocer nuestras fallas delante de Dios, ¿sabe qué? También es andar en la palabra de Dios. ¿Sabe que el arrepentimiento también pertenece a la sana doctrina? El arrepentimiento también es parte de la enseñanza de Dios. Porque si Dios no nos hubiera brindado la posibilidad de arrepentirnos, entonces ¿de qué vale todo lo demás? ¿Entiende, hermano? ¿De qué hubiera servido? Sigue diciendo el Salmo 119, seguimos leyendo ahí y avanzamos. El versículo 2 y el versículo 3 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El salmista dice, bueno, está bien ser sinceros, pero él sube la apuesta, ¿no? Porque está bien ser sinceros, pero y reconocer que no somos perfectos, obviamente. Sin embargo, no quita que no pongamos de nosotros esfuerzo para servir al Señor. Una cosa no quita la otra, ¿entiende? Ser sinceros en nuestras fallas, en nuestras limitaciones, en nuestros errores, no quita que tengamos una responsabilidad de servir al Señor con todo el esfuerzo de nuestro corazón. ¿Sí? Son extremadamente felices, dice la palabra, aquellos que buscan sinceramente cada día andar en la palabra de Dios. Estas personas no planean maldad, no andan en inmoralidad, ni en la maldad de este mundo. No lo hacen. ¿Por qué? Porque los que aman al Señor caen esporádicamente, fallan, claro que sí, pero no lo hacen voluntariamente. La iniquidad es la práctica del pecado. Por eso el salmista dice, no andan en iniquidad, no planean, no hacen un plan para hacer maldades. Los que buscan al Señor, los que realmente agradan al Señor, quieren agradar al Señor. ¿Usted quiere agradar al Señor? Amén. Yo quiero agradar al Señor. Reconozco mis limitaciones con sinceridad, pero también pongo mi esfuerzo en servir al Señor. Y debemos hacerlo, hermanos. Pero resulta que hay muchos cristianos que no encuentran respuesta para sus problemas. ¿Sabe por qué? Porque no buscan con sinceridad a Dios. No lo hacen. No les interesa hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es hacer la voluntad de Dios? Es buscar agradar el corazón de Dios. Eso es buscar a Dios. Por si no entiende la expresión, ¿no? Buscar a Dios es eso. Buscar a Dios es tratar de vivir la vida de tal manera que alegre el corazón de Dios. ¿Vivís tu vida intentando alegrar el corazón de Dios? La mayoría de estas personas que no encuentran a Dios andan en problemas nomás. ¿Qué me importa lo que dice la Biblia? ¿Qué me importa lo que ando como yo quiero? Ellos dicen eso.
Sí, le pedí un consejo al pastor, le pedí un consejo a Luciano, pero no me gustó lo que me dijo. Voy a hacer lo que yo quiero. No te gastes más, Luciano. ¿Por qué? Porque no les interesa, hermanos. No les interesa agradar a Dios. Sin embargo, hay otros muchos cristianos, y espero que sean la gran mayoría en este lugar, que cuando tienen dificultades se refugian en Dios. Nos refugiamos en el Señor y buscamos respuestas en la palabra de Dios. Y siempre que busquemos respuestas en la palabra de Dios, busquemos con sinceridad respuesta en la presencia de Dios, las vamos a encontrar. Déjenme leerle algunos versículos. Ustedes simplemente, si quieren, anótelos, pero yo se los leo. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, el Señor estará con ustedes. Digan amén. Siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que lo hallen. Si lo buscan, Él dejará que lo hallen. Dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia, búsquenla. Salmos, capítulo 9, versículo 10, en ti, escuche esto, en ti confían los que te conocen, los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Oh, santo Dios, qué promesa eterna. ¿Le busca el Señor? Jamás le abandonará. Yo creo en eso, porque es la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo en Mateo 7, versículo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Algunas personas piensan que Dios está jugando a la escondida, hermanos. Porque no lo encuentro al Señor. Mire, Dios es el más interesado en ser hallado. Dios es el más interesado en darse a conocer. Si le buscas, te aseguro que le vas a encontrar. En todo tiempo, en toda dificultad, en toda circunstancia. Cuando buscamos al Señor, su palabra lo dice, le vamos a hallar. Le vamos a hallar. Sigue diciendo el Salmo 119, mientras yo voy de un lado al otro con la palabra del Señor, usted quédese en ese Salmo, ahí vamos a leer, ¿sí? Salmo 119, versículo 4. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Es decir, es una orden del Señor. En palabra de Dios para todos, el Salmo 119, este mismo versículo dice, Dios mío, tú nos diste tus instrucciones para que las obedeciéramos fielmente. Ahora, aunque en esta vida pongamos todo nuestro esfuerzo, mi hermano, para vivir una vida agradable a Dios, como recién hablábamos, y a su palabra muchas veces, vamos a fallar, hermanos. Muchas, si no, cada día. Cada día. Cuando el Señor Jesús lavaba los pies de los discípulos, Pedro se negó a que le lavaran los pies. Y él le dijo, no, yo quiero que vos me bañes entero, ¿no? Me lave la cabeza. El Señor le dijo, entendamos la metáfora, ¿no? El Señor le dijo, ya fuiste lavado, Pedro. ¿Qué quiere decir? Ya fuimos salvos, limpiados por la palabra del Señor. Una vez, la obra de la cruz es una obra de una sola vez para siempre, ¿no? Para nosotros. Amén. Pero es necesario, le dijo a Pedro, que te laves los pies. ¿De qué?
del andar diario. Cada día nuestros pies se ensucian. Es una metáfora, ¿sí? Cada día nuestras vidas se ensucian con el polvo de este mundo, ¿no? Nos ensuciamos, fallamos, pecamos, nos equivocamos. Y cada vez que querramos nosotros vivir una vida agradable al Señor, siempre vamos a fallar, en algo vamos a fallar. Nunca podremos obedecer perfectamente a los mandamientos del Señor, nunca. Porque en donde quisiéramos atender a los 10 mandamientos, en alguno vamos a fallar. Aquel joven rico se acercó y le dijo a Jesús: todo lo he hecho, Señor. Y el Señor le dijo: una cosa te falta. ¿Y sabe que en la costumbre judía, si fallas en una sola de las leyes, fallaste en toda la ley? Cuando el Señor Jesús le dijo a aquel rico: te falta una, él supo que fue imperfecto en toda la ley de Dios. Una cosa te falta. Ve y da. El Señor estaba atacando su avaricia en su corazón ahí. Una cosa te falta. Ve y da lo que tiene a los pobres. Y él se entristeció. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Porque tenía muchas pertenencias y le costaba deshacerse de ellas. Ahora, no podemos ser perfectos en cumplir toda la ley de Dios. Sin embargo, la palabra no fue dada para destruirnos, ¿entiende? Para condenarnos o para frustrarnos, sino para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. La palabra fue dada para mostrarnos nuestra necesidad de Dios. Seguramente en este texto pensaba Pablo, el apóstol Pablo, cuando dijo en Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido para nosotros nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ha sido nuestro ayo, la ley ha sido, la palabra ha sido, dijo Pablo, mi protección, mi guía que me llevó a Cristo. A eso vino la palabra para nosotros, para los que le amamos. No vino para condenarte, no vino para frustrarte, no vino para, para hacerte sentir mal, sino para que podamos ver nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de Dios. Pablo lo dijo. La ley ha venido a ser mi ayo, mi protector, mi guía. Al exponernos a la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta que todo lo que nosotros tenemos para cambiar, ¿tiene cosas para cambiar? Oh, sí que tenemos, muchas. Vemos nuestras vidas delante de la palabra del Señor, cuán pecadores somos, cuántas cosas tenemos para cambiar, para ser buenos padres o para que nuestros matrimonios sean conforme a la palabra del Señor, al corazón del Señor, cuánto nos falta. Así que la palabra de Dios vino para que pudiéramos obedecerla, pero con sinceridad, no olvide eso, para que podamos obedecerla con sinceridad. Así comenzaba el Salmo, ¿no? ¿El salmista? Hablando de la sinceridad. ¿Sabe qué? Él da un preludio excelente a este Salmo, que es larguísimo, no lo vamos a leer todo. Pero él, al ver la excelencia de la palabra de Dios, se encontró que sin sinceridad no iba a llegar a ningún lado. Encontró la palabra de Dios perfecta, excelente, inequívoca, sin ningún error. Y se encontró a él mismo siendo faltante.
La palabra de Dios vino para que pudiéramos obedecerla con sinceridad, poniendo toda nuestra atención en ella. Amén. Sigue diciendo el Salmo. ¿Avanzamos un poquito más? Versículos 5 y 6 del Salmo 119 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. ¿Sabe qué está diciendo acá el salmista, mi hermano? Me encanta esta parte del Salmo, de esta fracción. Si tuviera que decir de estos 8 versículos cuál es el corazón de este párrafo, diría que lo es este versículo. Ojalá, dice el salmista. Es una oración que él hace delante del Señor. Es una oración cargada de sinceridad. Y él dice: ojalá, Señor, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Yo no sé si hiciste tuya esta parte de la oración alguna vez. Diciéndole al Señor: ojalá, Señor, ojalá no hubiera errado yo en esto. Ojalá mi camino hubiera sido perfecto, Señor. Parafraseando, el salmista dice: cada vez que agarro la Biblia, Señor, me doy cuenta que mi vida es un desastre, que me falta mucho y que no soy para nada perfecto. ¿Entiende lo que está diciendo el salmista? Ojalá fuesen ordenados mis caminos. O sea, mi forma de andar, Señor, es como... deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Él dice: ojalá pudiera obedecer a la perfección tus mandamientos, pero no puedo. No me sale, Señor. No me sale. Pongo mi mayor esfuerzo, pongo de mí, pero no me sale. Fallo. Ahora yo sé que hay muchos de nosotros que quizás en este día está pasando por lo mismo. Que quizás en tu corazón estás diciendo: ¿cómo me gustaría que mi vida sea un vivo reflejo de tu palabra, Señor? Pero estoy lejísimos, Señor, de ser como a ti te agrada. En la Nueva Traducción Viviente, estos mismos versículos dicen: oh, cuánto deseo que mis acciones, escucha, hermano, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. No tendré vergüenza. ¿Entiende la oración? Es tremendo lo que él está diciendo. Cuando nosotros comparamos nuestra vida con la palabra de Dios, tenemos la misma oración: Señor, ojalá mis acciones fueran un reflejo de tu palabra. Ojalá mi vida fuera un reflejo de tu palabra. Pero no lo es. Y cada vez que comparo mi vida, Señor, siento vergüenza ajena. Siento vergüenza ajena. ¿Cómo te ves cuando tratas de comparar tu vida con la palabra de Dios, tu forma de vivir? ¿Cómo te ves? ¿Te ves como el salmista? O si tuviera alguna puntuación, alguno debe estar diciendo: no, yo estoy 10 sobre 10. ¿Cómo pones tu vida enfrente de la palabra de Dios? Cuando ponemos nuestra vida enfrente de la palabra de Dios, que nunca se equivoca, nos damos cuenta que nuestra vida deja mucho que desear. Y esto va para todos, hermanos, tanto para los que vienen y congregan cada domingo y escuchan la palabra y quizás no ejercen ningún ministerio, pero también está para los que sí ejercemos un ministerio.
sea cual sea tu servicio. Vamos a tomarnos un minuto para hacer una dinámica. Todavía no termino, me falta un poquito. Pero cierra sus ojos por un momento. Mantenga sus ojos cerrados. Y quiero que tratemos de reflejar nuestras vidas, nuestras acciones, tu forma de vivir, tus pensamientos, que lo pongas enfrente del Señor, enfrente de su palabra, y puedas contestar algunas preguntas para vos mismo. ¿Cómo es mi vida comparado con su palabra? ¿Cómo es mi vida? ¿Qué estoy reflejando? ¿Realmente estoy siendo sincero con Dios? ¿Hago mi mayor esfuerzo por agradarte o hago lo que quiero? ¿Estoy viviendo una vida conforme a tu palabra o conforme a mis pensamientos? Ya puedes abrir tus ojos. No sé cuál haya sido el resultado de tu propio examen, ¿no? Seguimos leyendo un poquito más, versículo 7. Dice, a medida que aprendo tus, versículo 7, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando llevamos una vida tratando de agradar a Dios, tratando de vivir conforme a su palabra, ¿no? ¿Se entiende eso? Esa es una verdadera alabanza para Dios. Esa es una verdadera alabanza para Dios. Cuando ponemos nuestro esfuerzo en querer vivir conforme a la palabra, un paso a la vez, un día a la vez, esa es una verdadera alabanza al Señor. Nosotros podemos estar en este lugar cantando 1000 canciones bíblicas, ¿no? Podemos escucharla a Ruth cantar cientos de canciones en este lugar, ¿no? Bíblicas, hermosas, y levantando nuestras manos y derramando nuestras lágrimas al Señor, pero si nuestras vidas no son un vivo reflejo de sus mandamientos, será solo una falsa adoración. Solo serán lágrimas de cocodrilo. Solo será una apariencia. Puede que no seamos un vivo reflejo de su palabra en nuestras fuerzas humanas, pero estamos revestidos de Cristo. ¿Cuántos creen en eso? Estamos revestidos de Cristo. Y Él nos hace perfectos, ¿no? Cristo es como un filtro que nos muestra perfectos delante del Padre. Cristo es como ese filtro. Cuando Dios nos mira, no nos mira en nuestra humanidad. Cuando Dios nos mira, porque pusimos nuestra fe en la obra de la cruz y en Jesucristo, Dios nos mira a través de Cristo. Nuestro reflejo no es el nuestro propio, sino el de Cristo delante de Dios. Somos aceptos, dijo Pablo, aceptos en el amado, perfectos en Él, no en nosotros mismos. Somos perfectos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y Él tiene una promesa para nosotros hoy. La obra que empezó en ti y en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Puede que muchos de ustedes hoy se encuentren, mis hermanos, desanimados, porque algunos caen en pecado o son reincidentes, luchan contra algunas debilidades y pecados, a punto tal algunos de que no logran resistir y abandonan el camino del Señor. Y quizás al mirarte hoy en el reflejo de su palabra, juntos nos hemos visto en el reflejo de su palabra a través de estos versículos,
Y estemos diciendo como el salmista en el versículo 8, donde termina esta parte que vamos a ver nosotros. Dice el versículo 8, obedeceré tus decretos. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Quizás diciendo en tu corazón, Señor, yo sé que hice mal, sé que me falta mucho por cambiar todavía, no soy tan buen padre o tan buena madre, me falta, como decimos nosotros, me falta una banda para ser un esposo como que ame a su esposa, como dice la Biblia. Me falta mucho, Señor. Quizás, mujer, pusiste la vara demasiado alta y estás pensando, Señor, estoy lejísimo de ser como la mujer virtuosa, lejos, lejos. La vara está alta. Cuando yo era un adolescente y estaba en las manos del Señor ya, leía las historias de Moisés, de David, no sé, de hombres de Dios, de Abraham, y decía, Señor, cuando oraba, estoy tan lejos de ser como ellos. Y no sé si algún día voy a llegar. Tan lejos, Señor. Me pasaba lo mismo con los ministros de la iglesia, ¿no? Veía al pastor y yo decía, Señor, no quiero ser pastor. No quiero, Señor. Veía que la vara estaba demasiado alta. Yo no llego a ese target, Señor. Y quizás en tu corazón estés pensando lo mismo. Cuando reflejamos nuestras vidas en la palabra del Señor, decimos, Señor, no llego. El salmista vio eso y dijo, Señor, por favor, no te des por vencido conmigo. Yo sé que no llego, Señor, pero sigue trabajando en mi corazón. Sigue actuando en mi vida. Hoy, al compararnos con la palabra de Dios, la vara se pone mucho más alta y decimos, no llego, Señor. ¿Puedes hacer tuya esta oración? No te des por vencido conmigo. Decir, Señor, no te des por vencido conmigo. Sin embargo, quizás no lo esperabas, pero el sermón cobra un vuelco importante. Resulta que a contracara de esta expresión, entendemos que este era el antiguo pacto, donde Dios se apartaba de todos aquellos que insistentemente y con frecuencia abandonaban a Dios. Y el mejor ejemplo de eso es Saúl, que insistentemente rechazaba a Dios y Dios lo dejó, lo abandonó. Ahora, en el nuevo pacto, en la sangre de Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo y Dios pasa a vivir en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? Dele gloria a Jesús por eso. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que usted y yo somos pertenencia de Dios y Él jamás nos abandonará. Ni siquiera en nuestros momentos más difíciles o en nuestros momentos de mayor debilidad, Dios estará contigo. Dios estará contigo. Lo voy a leer, dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva, hasta que quede perfecto. De ahí sale el título del sermón. Él trabajará en tu corazón hasta que quede perfecto. Y debe ser un aliento para nosotros. Decirle a tu hermano que está a tu lado, Dios nunca te abandonará. Dios nunca te va a abandonar. Existen casos en la Biblia
de hombres que parecían desanimarse por sus vidas, por cómo iniciaron en los caminos del Señor como cristianos, y el tiempo y la perseverancia los convirtieron en grandes hombres de Dios. El primer ejemplo que les voy a citar hoy es la vida del apóstol Pedro. Todos recordamos el apóstol Pedro, que a su predicación se convirtieron 5,000 personas, que a su sombra sanaban enfermos, se sanaban los enfermos, que escribió las tan preciadas cartas de Pedro, hablando incluso del amor, un hombre que hablaba del amor matrimonial. Recordamos eso, pero pocos recuerdan los inicios de Pedro. Siendo un Pedro impulsivo, tosco, sin conocimiento, sin haber asistido a alguna escuela rabínica para aprender de Dios, podríamos decir que hasta indocto de la ley, diciendo un día a Jesús, en Juan capítulo 13, versículo 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Versículo 38 dice: ¿tu vida pondrás por mí?, dijo el Señor Jesús. De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El mismo Pedro. Mateo 26, 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. El mismo Pedro que escribió las cartas, que a su predicación se convirtieron 5,000 personas, que habla del amor matrimonial de una forma sublime. El mismo Pedro. Y muchos de nosotros nos encontramos en esta etapa del proceso de Dios en nosotros. Estamos siendo sinceros con Dios y cosas nos suceden y tomamos para nosotros esta parte del salmista: no te des por vencido conmigo, Señor, soy un desastre. Pero resulta que tu vida está en un proceso. En un proceso en las manos del Señor, para convertirte en una mujer y en un hombre de Dios. Es necesario, hermano, que pasemos nosotros por ese proceso doloroso de reconocer que no somos perfectos, que fallamos, que pecamos, que tenemos dificultades, que tenemos necesidades inmensas de Dios, para que Dios pueda hacer algo en nosotros. Ahora Pedro tenía esta promesa, y tómela para usted y para mí. Pedro tenía en medio de ese proceso de convertirse en un desastre, a convertirse en un hombre de Dios, estas palabras de Jesús. El Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y el Señor está rogando por ti en esta tarde, mi hermano. El Señor está rogando por ti en esta tarde, para que no te falte la fe. Yo he rogado por ti, y una vez vuelto, cuando él escuchó esas palabras, sabía que regresaría el Señor. Le estaba diciendo: Pedro, me está pidiendo para zarandearte, lo voy a permitir, pero también te aseguro que vas a volver. Y una vez vuelto, ayuda a tus hermanos, fortalécelos. Vas a pasar por un momento difícil, pero cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Santo es el Señor. El Señor está rogando por ti en esta tarde. Y eso te garantiza algo: vas a volver. Muchas veces Dios permite que nos equivoquemos, que nos caigamos, para enseñarnos a nosotros que el único que puede levantarnos es Dios. Después de aquel proceso, Pedro cambió. Después de aquel día, después de que lloró amargamente, después de que le negó, después de que fue impulsivo, cortó la oreja de aquel criado. Recordamos tantas cosas en sus inicios.
Pero luego de aquel día fue el comienzo de una obra poderosa en la vida de Pedro. Él se convierte en el apóstol Pedro que conocemos hoy. Pero tenemos que reconocer que pasó él por un proceso y que su vida fue tan igual a la nuestra hoy. Tan igual. Impulsivos, toscos, mal llevados, renegones y con un montón de dificultades. Pero Dios está haciendo una obra en tu corazón. Dios está haciendo una obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está haciendo una obra. Nuestro segundo ejemplo es la vida de Juan Marcos, el escritor de tan hermoso evangelio y uno de los más antiguos. Sin embargo, este fue el mismo Marcos que en sus inicios como cristianos, cuando él empezó en los caminos del Señor, en una oportunidad abandonó a Pablo y a Bernabé en una misión. ¿Lo recuerda? ¿Puede venir conmigo al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 13? Vamos a leer algo ahí. Hechos, capítulo 13, versículo 13. Cuando lo tiene, puede decirme amén. Dice, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, este Juan que aparece ahí es Juan Marcos, ¿sí? Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Algo había pasado en la vida de Juan Marcos. La historia dice, los historiadores dicen, que se acobardó, que no quiso acompañarlos, que él tuvo miedo, dice. ¿Por qué? Por lo que él veía, de los resultados que le traía a los predicadores predicar el Evangelio. Unos capítulos más adelante, quisiera que vengas al capítulo 15 del libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 37 y 38. Capítulo 15, versículo 37 y 38. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Sabe que Marcos era un hombre que en su oportunidad se acobardó por lo que veía del Evangelio, que no era todo color de rosa? No es todo color de rosa, ¿no es cierto? Marcos también lo vio. Él vio que cuando Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio, muchas veces se metían en líos, la gente los apedreaba, hasta podían llegar a matarlos. Él lo veía eso y huyó porque se acobardó, porque era un joven que no entendía lo que pasaba, que no entendía cómo funcionaba esto del Evangelio. No sé cómo funciona. Tengo miedo. Era un joven que tenía miedo, que no sabía qué hacer en sus momentos difíciles, que huía de sus responsabilidades y que prefería correr antes que confiar en Dios. Esos fueron los inicios de Marcos. Muy parecido a los nuestros también. Así que si te sentís igual hoy, déjame decirte que Dios ha comenzado una obra en tu vida. No sabemos cómo siguió el proceso de Marcos, no sabemos, pero sí sabemos algo, que los historiadores dicen que él fue a humillarse y ese es un gran paso. Los historiadores dicen que cuando Marcos huye, abandonando a Pablo y a Bernabé, se reúne con Pedro y se refugia bajo sus pies. Y el apóstol Pedro lo toma, lo adopta como un hijo y le enseña. Venga conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. El apóstol Pedro recibe a Marcos sin ninguna experiencia él, huyendo, teniendo miedo.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Si hay algo que sabemos que hizo Marcos, él después de ese día se humilló y fue a los pies de Pedro a aprender. Marcos atravesó un proceso de crecimiento, hermanos. Toda su vida fue un proceso de crecimiento, desde la huida hasta que se pone a los pies de Pedro y él comienza ese proceso. No fue fácil para él, tampoco será para nosotros. No será fácil, pero también se encontró que entre la espada y la pared, quizás frustrado y pensando que no servía para ser seguidor de Jesús. Podemos imaginar cierta conversación entre Marcos y Pedro, diciéndole: Pedro, pastor, no sirvo para esto. Huí porque me acobardé, tuve miedo. No sé qué hacer. Frustrado. Pero Dios había comenzado una obra poderosa en su vida, como también lo está haciendo con vos. Él ha comenzado una obra poderosa en tu vida. Y puede que en cierta parte de tu corazón quiera huir porque no entiende, porque tiene miedo, por lo que sea. La obra que Dios hizo en la vida de Marcos fue tan impactante y tan poderosa que el mismo Pablo, quien había renegado de Marcos en alguna oportunidad y no quiso llevarlo en su segundo viaje misionero, después dice de él: no lo busque. Pablo dice de Marcos en segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 11: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos. Recuerda todo lo que pasó antes, ¿no? Toma a Marcos y tráele contigo, porque este me es útil para el ministerio. Es tremendo, hermano. Dele gloria al Señor. Dios ha comenzado una obra en tu vida, hermano. Y cuando te quieras dar cuenta, estarás del mismo lado que Marcos al fin de sus días, del mismo lado que Pedro, siendo un hombre, una mujer de Dios. ¿No puede hacer esto con tu vida hoy el Señor? ¿No puede hacer eso con nosotros hoy? Señor, estoy enfrente del espejo de tu palabra y soy un desastre. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¿No podrá Él transformarte para su gloria y convertirte en un hombre, en una mujer de Dios? ¿No podrá Él? Qué obra poderosa. Cuando yo leo las palabras de Pablo hablando tan bien de Marcos, diciendo: tráelo porque no tengo otro hombre confiable. Qué tremendo. Termino con esto. Quisiera que puedas abrir tu Biblia conmigo. En Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante, vamos a leer algo. Jeremías capítulo 18. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer ahí. Quisiera que puedas hacer personal esta lectura. Es Dios hablando con vos. Dios hablando conmigo. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Levántate y baja a la casa del alfarero. Cuando estés allá te daré mis palabras para el pueblo. Así que bajé a la casa del alfarero, dice Jeremías, y vi que estaba trabajando en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro
pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como él quería. Y me llegó este mensaje del Señor. Y ahí quisiera que puedas poner tu nombre en el versículo 6. Soy fulanito, fulanita, Esteban, Luciano, María, pueblo de Israel. Es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con este barro. ¿No tiene derecho el Señor de hacer eso? Ustedes, pone tu nombre ahí, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. ¿Y sabe qué? Él empezó una obra en tu corazón. No te desanimes. Hoy vas a fallar, mañana también, pasado también. Pero el Señor seguirá trabajando en tu vida hasta que quede perfecto. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a que puedas cerrar tus ojos. Ahí en el lugar donde estás, manténete sentado, porque quisiera hacer un llamado en esta tarde. Mantén tus ojos cerrados. Si esta palabra tocó tu corazón, realmente te sentís ministrado, no te desanimes, hermano. Quisiera decirte eso. La obra en tu vida recién ha comenzado. Recién está en proceso. La obra del Señor recién está en proceso. Por favor, mantén tus ojos cerrados. No te distraigas. No permitas que nada robe esta palabra en tu corazón. Que nada impida que puedas escuchar la voz de Dios. Si realmente te sentís en este proceso, en medio de este proceso, y querés ser sincero con el Señor y decirle: Señor, no te des por vencido conmigo, Señor. Yo sé que estás trabajando en mi vida. Todavía me miro en el espejo de tu palabra y me doy cuenta que soy un desastre, Señor. Te invito a que puedas ponerte de pie. Si el Señor ha tocado tu corazón con esta palabra, todos aquellos que se hayan sentido tocados en su corazón por la palabra, pueda ponerse de pie. Vamos a orar. Sin temor, mi hermano. Sin temor. Porque Dios quiere hacer algo poderoso en esta tarde. Quiero darte esta palabra del Señor. No te desanimes, te dice el Señor. La obra en tu vida recién comienza. Estás en proceso. Pero algo te aseguro. El Señor seguirá trabajando. En tu corazón. El Señor seguirá trabajando en tu corazón. Oremos, mi hermano. Señor, te doy gracias por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Yo sé que cada uno de nosotros está en tus manos, como el barro en las manos del alfarero. Y tú estás trabajando, Señor. Tú estás trabajando en nosotros, Señor. Quizás hoy nos miremos al espejo de tu palabra y nos demos cuenta, Señor, todas nuestras imperfecciones y nuestras limitaciones.
como Pedro en el inicio de su vida, como Marcos en el inicio de su vida cristiana. Pero un día tú nos convertirás en ese hombre, en esa mujer de Dios. Tú nos convertirás, Señor. Tu obra ha comenzado, como dice Filipenses, tu obra ha comenzado en nuestro corazón. Y aunque no podamos ver el final de la obra aún, tú sí la ves, Señor. Tú sí la ves. Y en este lugar hay un hombre y una mujer que tú estás preparando, Señor, en la que tú estás trabajando. Confiamos en el proceso. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen: Señor, yo confío en tu proceso? Yo confío en tu proceso. No lo entiendo, pero confío en tu proceso. Confío, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque en ti confiamos. Amén. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo